Bueno, muy buenos días. Nos complace mucho compartir este nuevo espacio. Estaremos María Paula Ospina, socia de experiencia del empleado, Andrés Rodríguez, socio de compensación total, y yo compartiendo unos apuntes y unas opiniones documentadas, por supuesto, en nuestro gran estudio del mercado laboral colombiano 2025, en el que claramente estaremos sentando las bases de lo que en este peregrinaje de la consultoría consideramos es vital en la dinámica precisamente de una planeación salarial. Una planeación salarial para este año que tiene elementos que han sido comunes a lo largo del tiempo, pero que también tiene una serie de variables que por supuesto están muy asociadas a la coyuntura del actual mercado laboral. Sin más preámbulos, entonces esperamos que sea de gran utilidad el tema y que precisamente en el momento donde estamos parados, esto aporte a la dinámica en sus organizaciones bajo el entendimiento de que es un tema que impacta el negocio y bajo el entendimiento de que es un tema que definitivamente tiene todos los matices estratégicos como tal. Tendríamos que hablar de que se pueden tomar todo tipo de decisiones, decisiones que pueden estar vinculadas a la tradición de una organización, decisiones que pueden estar vinculadas a lo que históricamente hemos hecho en los últimos tiempos. Y no hay en esto una verdad absoluta, más bien hay criterios diferentes, momentos organizacionales, influencias que por supuesto están muy ligadas a las condiciones propias de cada sector y pues ni más ni menos al momento de cada negocio como tal. Cuando sentamos las bases para una planeación salarial, quisimos resaltar, lo hemos hecho en el evento que tuvimos a comienzo de año, hace unas 2 semanas, alrededor de lo que era la propuesta de manejo de incrementos 2025, estos 6 factores que están además documentados precisamente en hallazgos de nuestro estudio del mercado laboral colombiano 2025. 3 de cada 5 compañías interesadas en generar mecanismos de optimización del gasto laboral. Es algo que está a la orden del día, que tiene una gran relevancia, que compromete directamente la sostenibilidad de las decisiones, que por supuesto no son decisiones que tengan que estar enfocadas solamente a qué hacer en materia precisamente de los incrementos. Uno podría pensar que el tema de los incrementos es una cuadrícula a la hoja, pero que no necesariamente mapea la integralidad de lo que se quiere hacer. Por supuesto, en un escenario demandante, podríamos decir aguerrido en términos de ese juego de oferta y demanda, donde las organizaciones quieren trabajar y quieren contar con el mejor talento, con talento clave, pues 3 de cada 5 organizaciones están buscando apostarle a la competitividad. Vamos a dedicarle una referencia específica adelante a este tema de competitividad externa. Mejorar todos los índices de productividad, competitividad y productividad siempre van a estar juntos, van a ser determinantes en cómo la organización es sostenible, en cómo lograr mejores resultados y podríamos decir que 3 de cada 5 organizaciones en la muestra de 1.000 empresas en 25 sectores y 1.200 posiciones en diferentes segmentos poblacionales están apostando a ello. La mitigación de los gravámenes impositivos, recuerden que ya empezamos una nueva carrera, la de cada año fiscal, donde las exenciones y beneficios que se plantean respecto a todos los asalariados han sido reducidos desde el año antepasado, con la entrada en vigencia de la llamada Ley 2277, y esos gravámenes impositivos también son determinantes en la valoración de lo que quisiéramos hacer en una planeación de salarios. La mejora de la oferta de valor al empleado, algo fundamental que integra, y lo mencionará María Paula en detalle, varios componentes, una serie de variables que pueden ser hoy no solamente en lo monetario, sino también en lo emocional determinantes. Una de 2 compañías le interesa realmente dentro de su dinámica de marca empleador tener una oferta que la haga mucho más competitiva y por supuesto para quienes no hayan tomado las decisiones de aplicar incrementos salariales, ¿cómo podemos hacer más con lo mismo? Que ya sería, digamos, una ganancia en términos reales respecto al efecto en la variación y en la movilidad que pueda tener
el ingreso con la aplicación de esos incrementos. El incremento y sus vías, digámoslo, a través de las cuales se va a aplicar en el año 2025. Cuando proyectamos el estudio del mercado, lo hicimos y lo lanzamos al aire la primera semana de diciembre y tiene un componente de alta fidelidad porque fue la voz de esas 1000 empresas, por supuesto muy ligadas a una serie de variables y a lo que colocaron esas empresas en sus presupuestos respecto a lo que esperaban hacer. Ahora, hemos empezado para las empresas que movilizan decisiones salariales en enero, pero lo haremos con un corte a marzo, donde seguramente alcanzamos a cubrir algo muy parecido a un 70%, ¿qué hicieron realmente? No que proyectaron, sino que hicieron. En la intención de las organizaciones, 3 de 5 organizaciones van a aplicar los incrementos a través del pago fijo. Esto puede ser, digamos, algo ligado a ese componente cultural, a la tradición, a lo que consideren las organizaciones puede ser más cómodo, no necesariamente mejor. 16% lo van a hacer a través de un mecanismo que fomente la generación de valor, lo que nosotros llamamos como pago variable. Eso puede ser la vinculatoriedad con una gestión del desempeño, con el monitoreo de los resultados individuales o de unidades de negocio, o finalmente con una estructura de unos indicadores que reflejen más la suerte y los resultados organizacionales para hacer partícipe a los diferentes segmentos poblacionales, unidades de negocio y demás en lo que pudieran ser esas decisiones. Nunca ninguno de estos porcentajes es incompatible con el anterior, porque podemos tener una mezcla que es ese 5% que reflejamos acá, o podemos tomar decisiones que terminan siendo diferentes para los segmentos poblacionales, con base en componentes culturales, con base en ocasiones en compromisos que pueden estar predeterminados por un acuerdo colectivo o simplemente en el interés y en la cultura de cada organización conforme se haya ido evolucionando al incorporar otros elementos de la compensación total. El 13% a través de beneficios. Puede que una organización diga, me resulta más económico, puedo generar un mayor impacto. Esto realmente es algo donde se hace tangible la mejora de la oferta de valor del empleado, pero también podría llegar a ser algo donde yo ya tengo estructurado en una política directa de empresa o en un acuerdo colectivo, le hace pacto convención, o en las 3 anteriores, un plan de facilitadores de vida que quisiera fortalecer y consolidar, porque no solamente va a haber reflejado la posibilidad de hacer más en términos del aprovechamiento de economías de escala, en ocasiones cuando algunos beneficios que pueden tener estas políticas o estos acuerdos colectivos planteen alivios tributarios y en todo caso con un menor costo, recordemos, para la organización. El 90% de los planes de beneficios que conocemos y en los que permanentemente estamos interviniendo tienen características con predominancia de condiciones no salariales y eso ya automáticamente lo plantea en una mejor condición ligada a lo que sería la generación de optimizaciones y eficiencias que también están a la orden del día en la intención que tienen, por supuesto, las áreas de finanzas y los capitanes de los barcos asociados a un tema tan estratégico como tal. Un dato muy importante que resulta de nuestro estudio del mercado laboral colombiano 2025 es cómo se comportaron o cómo se están comportando, y ahora, digamos, hacemos énfasis en por qué está pasando el tema ahora, esos incrementos. En las 1000 empresas, en los 25 sectores, para las 1200 posiciones, el incremento que está planteado promedio nos da un 6.2. Esto es como un punto por encima de lo que resultó siendo la inflación del año 2024. ¿Qué pasa? Cuando cerramos el año estábamos parados en un 6.7, porque ya lo dije, era lo que tenían las organizaciones proyectado, pero no necesariamente lo que pensaban hacer. Y en ese momento pues había incertidumbre de qué iba a pasar finalmente con la inflación y por supuesto de qué iba a pasar con el ajuste del salario mínimo. Recuerde que aquí hay un tema muy importante que es aquellas organizaciones que tienen en sus estructuras una población importante remunerada al menos con un básico equivalente al salario mínimo de ley y por supuesto
en mayor o menor injerencia con los mismos salarios integrales de ley. Entonces, este dato, para ponerlo en el radar, es donde vamos. Ya veremos si al cierre de marzo, en la actualización que hagamos, este porcentaje se mueve. Creemos que no va a ser, digamos, una gran diferencia y una gran variedad como tal. Un punto importante para abordar, el segundo elemento que consideramos vital dentro de la dinámica propia fuera de los incrementos en la planeación de una política salarial, es la competitividad externa. Y aquí, digamos, habría, además de lo que ustedes están viendo, dos o tres comentarios importantes. ¿Cómo ha cambiado y cuál debiera ser en la realidad de cada una de sus organizaciones el mercado de referencia con el cual ustedes comparan sus datos de compensación total? Primero, mencionamos la compensación total porque no tendría mucho sentido, y cuando nos lo preguntan, solamente comparar el componente del pago fijo. El pago fijo ha ido perdiendo participación importante dentro del mundo de la compensación total, casi ha tenido una caída que podríamos decir no vertiginosa, pero sí acelerada en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, digamos, de una manera menos notoria, por la incorporación y la fuerza que han tomado otros elementos como el pago variable o pago ligado por generación de valor, por supuesto todo lo que hace referencia a la dinámica propia de lo que serían los beneficios, los componentes emocionales, de lo cual hablaremos adelante, y todos los mecanismos de flexibilización salarial que también están a la orden del día. Entonces, mercado de referencia para nosotros hoy es una recomendación. Yo creo que una década estamos cumpliendo en ese sentido, pues son las compañías que naturalmente hacen lo que yo hago, las compañías que hacen lo más parecido, pero también otro tipo de organizaciones que pueden tener condiciones homologables. Ese comparativo siempre buscamos hacerlo, entre otras cosas, con una metodología, la metodología de Human, que arranca con una valoración de cargos, es una metodología universal, es una metodología de puntos, como en el mercado igualmente hay otras, pero ese mercado de referencia por características propias de cómo se viene comportando la movilidad del talento, digamos que tiende a estar más centrada en criterios suprasectoriales, pensaría uno que podría estar alimentada incluso en un solo análisis o en análisis diferentes entre las compañías core, llamémoslo, las que están más cercanas a lo que hacemos y nos definen, y por supuesto organizaciones que puedan ser comparables. Eso no solamente supone sector a sector, podría suponer también un componente regional, entre otras cosas, por la movilidad del talento, que a través de todas estas formas colaborativas nuevas, una sola para mencionar el trabajo remoto, permitirían que una persona pueda estar en un lugar totalmente diferente, digamos, al lugar donde pueda estar la matriz de operaciones de una organización. ¿Y cada cuánto revisarla? Que es una pregunta que nos hacen permanentemente. La forma, digamos, más pragmática de responder sería tan dinámica como sea la organización y tan dinámica como sea el sector al que pertenece esa organización. Si es un sector, digamos, donde en el juego de oferta y demanda permanentemente en los 5, 6, 7 sectores más representativos de la economía, nos centramos siempre en 25 en la forma como lo agrupamos, pues uno diría hágalo anualmente. Si es un sector que tiene un dinamismo medio, pues uno diría hágalo cada 2 años. Y si hay por algunas características del mercado, del sector o variables que pueden ser puntuales, un comportamiento diferente en la misma movilidad del talento o en las características propias de esos sectores, pues hágalo seguramente cada 3 años. El punto aquí relevante es dónde quiero estar ubicándome. Nosotros veíamos hace unos años organizaciones que estaban muy centradas apostándole a estar en lo que llamaríamos nosotros el Q3, donde en el Q3 pues solamente hay un 25% de organizaciones en la muestra que uno quiera comparar que podrían estar pagando mejor. Y la gran concentración estaría dada en el 75%, que es, digamos, en el percentil que se plantea estadísticamente la referencia como tal. ¿Qué ha cambiado en los últimos, digamos, 3 o 4 años? El volver un poco a la dinámica de estar en un pago fijo en la mediana de mercado, y cuando yo quiero realmente tener un componente diferenciador frente a ese mercado de referencia, no establecer una estructura de costos fijos en esa, digamos, escala en la que yo quisiera ubicarme,
no necesariamente para todas las posiciones. Aquí podríamos empezar a segmentar de acuerdo con criterios propios que podrían estar vinculados a lo que significaría los cargos críticos o los cargos clave con preferencia sobre otras posiciones que podían ser las de profesionales, las de expertos, posiciones asistenciales e incluso posiciones mucho más operativas, poder llegar a ese Q3, pero a través de la incorporación de componentes que no me monten en una estructura de costo fijo, como podría ser precisamente el pago ligado a la generación de valor, como podría incluso ser la misma utilización de esquemas de facilitadores de vida, también conocidos como los beneficios extralegales. Entonces, al final, digamos, en mis comparativos, en mis curvas, en los análisis de competitividad externa y en la realidad de lo que es la oferta de valor hacia el empleado, poco o casi nada va a significar el saber cuál es la fuente realmente que me lleva a crear ese diferencial entre una mediana y, digamos, unos niveles salariales o de compensación total mucho más competitivos. Al final lo que cuenta es, como organización que me interesa, fomentar la generación de valor, fomentar la productividad. Entonces, ¿por qué no variabilizar el costo? Estar monitoreando el resultado de la organización para saber si ese resultado de la organización se compadece o no con la propia dinámica de lo que yo quiera, digamos, motivar en mis decisiones salariales. Por supuesto que sí. Quiero establecer unos beneficios que incluso pueden ser diferenciales, donde yo podría tener una combinación, no entre lo monetario y no monetario, sino más bien entre lo higiénico y aquello que claramente pueda tener un comportamiento y una naturaleza absolutamente diferente. Entonces, una recomendación de buena fe, basada incluso en lo que monitoreamos permanentemente. Al año hacemos 400 estudios de competitividad externa, entre los estudios cerrados para las organizaciones, los sectoriales, algunos gremiales, y lo que hemos ido nosotros propiciando, pero el mercado ha ido entendiendo, es básicamente cómo yo puedo tener una movilidad en mi estructura de compensación total, pero no una estructura de costos fijos que no tenga una directa correlación con lo que sería el resultado de la empresa y, por supuesto, el cumplimiento no de los objetivos corporativos. Luego viene el tema de la equidad, y en el tema de la equidad, pues tendríamos que ver si todavía ese tema del trabajo igual o salario igual, eso ya está absolutamente revaluado. Hay incluso jurisprudencia que permite plantear diferenciales frente a roles que pueden tener, digamos, una similar condición. Una similar condición en qué? No en dónde estén ubicados, no si pertenecen a un área comercial o si pertenecen a un área de otra naturaleza, sino básicamente roles y cargos que en la valoración generen impactos homogéneos en los resultados del negocio. Ese sería para nosotros el punto clave. Resultados homogéneos en lo que llamaríamos los resultados del negocio. Por supuesto, esta es una matriz que utilizamos mucho junto con la matriz propia de la valoración de cargos en el sistema de puntos Human Capital, donde, digamos, monitoreamos y mapeamos y ubicamos, después de valorar los cargos y además sumarle otro tipo de variables, donde realmente yo quisiera ubicar esas posiciones. Uno tendría que decir que el mercado, por obvias razones, digamos, fija sobre todo o pone la mira en los cargos críticos y clave, pero no significa que es el último criterio. Yo puedo tener posiciones de soporte que son determinantes en la consecución de los resultados y esto lo haría muy importante. Esa remuneración por la criticidad del cargo nos lleva incluso a temas que también comprometen un punto importante. Ayer hablábamos con un cliente del sector automotriz y nos consultaba y nos hizo caer en cuenta, y se lo agradecí para esta presentación, el significado de lo que puede ser posiciones que incluso hoy tienen una vocación transversal. No puede ser igualmente, digamos, reconocido, valorado y demás, una posición que tiene o en una sola organización o en un solo rol. La transversalidad podría estar en que atraviesa, digamos, varios roles en una misma organización, o que hoy, que es para los grupos empresariales, digamos, tiene una responsabilidad sobre todas las posiciones. Ese punto va a ser muy importante porque no lo ligamos a la valoración del cargo, pero sí a la forma de reconocer una especie de plus que pueda, digamos,
dimensionar lo que significa en términos de responsabilidad del tema como tal. Y por supuesto, la denominación del cargo no dice nada. Hay que tener cuidado, es una cáscara en la que podríamos resbalarnos cuando el ejercicio, incluso en nuestras propias encuestas, se intentan utilizar diciendo, bueno, voy a tomar el cargo del director financiero o de gestión humana y esto es lo que va a ser determinante básicamente para hacer un comparativo. No, no necesariamente como haya sido bautizado el niño me refiero al cargo, significaría que eso refleja el impacto real para el negocio. Por eso siempre hacemos los ejercicios comparativos y recomendamos hacerlos tanto para mercado como para equidad en función básicamente de la dinámica propia del impacto que tiene ese cargo. Si es homogéneo para efectos de equidad, independientemente de donde esté ubicado, y si es homogéneo desde el punto de vista de la homologación en su contenido y en el impacto para el negocio cuando monitoreamos la competitividad externa. Y en esta primera parte, y antes de darle la palabra a Andrés Rodríguez, tendríamos que abordar un tema que tiene vigencia. No piensen que la tiene solamente por los 10 días que restan del año. Hace 4 años venimos insistiendo en la posibilidad y en impulsar lo que llamamos la reconversión del mínimo integral. El mínimo integral, como ustedes saben, pues se basa en el ajuste del mínimo de ley que se concerta o que se decreta cada año, o para cada año mejor, y ha ido tomando distancia. Si tomáramos solo la foto de los últimos 4 años, el crecimiento que ha tenido en unos puntos adicionales, no sobre el IPC será relevante si mi organización toma ese parámetro para incrementar los salarios, pero pongámoslo sobre el promedio de las decisiones que pueda tomar una organización. Entonces, esto ha ido tomando, digamos, o ha ido generando una brecha importante que será más o menos notoria dependiendo de cada caso, que no solamente se origina en el diferencial que hay entre el ajuste del mínimo y lo demás, sino que también se origina en el momento o la oportunidad en la que la organización tome decisiones. Si yo reviso mis salarios a partir del 1 de marzo, pues es que el ajuste del mínimo integral obligatoriamente hay que hacerlo a partir del 1 de enero. Y tiene otras consideraciones. Entonces nos empieza a romper la equidad, se empiezan a acercar en ocasiones en las diferentes escalas o categorías unas posiciones a otras en cuanto al componente retributivo. Por supuesto, de alguna manera, los salarios que todos sabemos y quisiéramos que fueran parte de las cosas más reservadas, no siempre en la informalidad, en ocasiones nuestra fuerza laboral pues es algo, digamos, confidencial, sino que se comparte esto, puede tener un impacto en clima y demás. La propuesta de Human el año pasado solamente acompañamos a 600 organizaciones en diferentes segmentos de población en una iniciativa de reconvertir el mínimo integral para volverlo no integral, por razones que son las que están expuestas acá. Hoy resaltaríamos y haríamos énfasis en 2 que son muy importantes. Primero, recuerden que en vida de la 2277, la ley fiscal vigente, pues todos los salarios mayores a 10 millones de pesos fueron afectados al disminuir, digamos, el tope de las VTs que hacía parte de lo que consideraríamos los beneficios de cualquier asalariado. Entonces, no todo es dicha. Claro, yo puedo tener 3 o 4 puntos por encima, sacar el banderín y decir que eso es una maravilla, pero es que viene el impacto y el coletazo de lo que podría ser eso en términos de mi ingreso neto. Lo segundo, en vida de la nueva ley pensional, y esto es algo muy importante, pues sí va a ser, digamos, creemos nosotros que va a cambiar la forma de ser percibida, la base de los aportes y, digamos, el cúmulo de los aportes y la masa pensional que yo vaya a ir construyendo. En este nivel de ingreso, pues realmente cada quien va a ser copartícipe de la pensión, porque ustedes saben, excepto las personas que están en el llamado régimen de transición, todos los demás van a ser pensionados a través, por Colpensiones, pero a través de los aportes y lo que hagan en los fondos privados. Pero es que además no hay que pensar solamente en el tema de la pensión de vejez. Frente a una situación desafortunada que pueda derivar en una incapacidad que a su vez no lleve a una condición de invalidez, que eso no tiene edad, no tiene jerarquía, no tiene momento, pues en las reglas de juego actuales, donde una pensión de invalidez se liquida sobre el 45 al 75% del ingreso base de liquidación,
y es inversamente proporcional a lo que voy a recibir, digamos, en torno a lo que pudiera ser una dinámica como la vejez, es muy importante que se incremente esa base como tal. Algunas compañías dan una especie de colombina o incentivo para motivar el tema por una única vez, analizamos los flujos de caja, pero es perverso el efecto que, digamos, si lo dejamos acumular, nos estaría llevando, me quedan 2 minutos, a un tema que es el mantener esa condición preferencial en la variación. Ahora imagínense lo que va a pasar para el año 26. Por supuesto que siendo el año en el que este gobierno se retira, pues querrá dejar, digamos, en un ambiente electoral y querrá hacer seguramente algo muy parecido y tampoco se imaginaría uno una concertación, ya lo habíamos, digamos, de alguna manera predictivamente mencionado, no estaba el ambiente para generar un tema concertado. Entonces, así tengamos una expectativa de inflación más baja, seguiremos, digamos, escuchando a las organizaciones sindicales con presupuestos y con iniciativas y proyecciones que son claramente desbordadas frente a lo que vaya a pasar. Eso se puede hacer ya en el tiempo restante, pero no quiere decir que en febrero y que en marzo yo no puedo plantear con el segmento de personas a quienes se les incrementó automáticamente el 1 de enero el tema que nos pone hoy los 18 millones y medio o lo que sea y piquito del mínimo integral, la posibilidad de devolvernos en un mecanismo concertado, mostrándole a las personas el beneficio que tienen en la mitigación del efecto impositivo, en la mejora de su condición, digamos, de base de aporte a la pensión y, por supuesto, en todo lo que pueda tener, incluso en una recuperación, al menos démosle crédito desde el punto de vista virtual, en la provisión de lo que claramente estaría asociado al tema de la cesantía. Doctor Arden Rodríguez, tome en este estado de las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. Muy buenos días para todos. Continuamos aquí con este camino por la planeación salarial a la que le van a apostar las organizaciones para el 2025. Y llegamos a uno de los principales retos o desafíos de las áreas de compensación dentro de esta planeación y que tiene sin duda alguna un punto muy importante en los cuales digamos que nuestras áreas de compensación están enfocadas para poder, digamos que tomar acciones en pro de las personas. Y es el tema de optimización fiscal. Para entender un poco por qué este punto es tan importante actualmente en la planeación salarial, es muy importante entender hoy en día cuál es el panorama actual, digamos, de los contribuyentes o de los asalariados. Como lo mencionaba anteriormente José Manuel, digamos que se ha venido dando después de la ley 2277, que no nos vamos a profundizar en el tema técnico, donde digamos que hubo una disminución del tema de las VTs de 5.040 a 1.340 VTs. Esto generó en el año 2023, en el tema de retención en la fuente, generó un incremento de este impuesto, de la retención en la fuente, y que al final, cuando hacía ese incremento como tal, esa retención en la fuente, pues me generaba obviamente una disminución en la caja. Ese digamos que fue el primer impacto que los asalariados, digamos que en el 2023 empezaron a percibir. El año pasado, seguíamos percibiendo, digamos que el mismo punto donde mi caja se venía viendo afectada cuando yo llegaba a sus topes y mi retención subía, pero digamos que ya sentimos ya como tal el golpe final, comillas, que fue el tema de declaración de renta. Ya cuando las personas a partir de agosto empiezan a hacer su declaración de la renta, vimos, digamos que hartos, como una serie de acontecimientos. El primero, personas que tenían saldo a favor y que ese saldo a favor, digamos que ayudó a acolchonar, digamos que ese valor que se tenía que pagar, pero que ese saldo a favor se disminuyó y que al final, pues obviamente para la renta de este año no va a estar y tenemos que provisionar ese dinero. Otras personas que tenían, digamos que les tocó pagar renta, cuando van a ver el valor, lo que pagaban en retención versus lo que tenía que pagar en renta no alcanzaba, entonces tuvieron que sacar dinero. Algunos casos nos contaban, pues, muy famoso el tema del exdirector de la DIAN Ordóñez, en donde tenían que sacar tarjetas de crédito de avances para poder, digamos que, pagar esos temas de declaración de la renta. Y tenemos otra población en donde
sobre todo unos salarios altos en donde el saldo a favor se viene incrementando, pero que al final eso no conviene porque igual hace parte de mi flujo de caja de remuneración, que también pues tener saldo a favor y que vaya creciendo, pues es dinero que no voy a poder, digamos que, utilizar en mis gastos personales. Entonces, ese 2024 termina de sentirse ese impacto tributario con los temas de declaración de la renta. Y al final, digamos que uno de los grandes aprendizajes que ha dejado ya, digamos que esta nueva ley 2277 es que hacerlo convencional, es decir, recomendarle a nuestros empleados que hagan aportes voluntarios, que hagan cuentas AFC, que reporten marzo muy juiciosos sus dependientes, sus intereses de crédito hipotecario, su medicina prepagada, pues ese no es el camino para esa población. Ojo, lo aclaramos. Para esas personas que ganan más de 10 millones de pesos, ese no es el camino. Si nuestra recomendación es hacerlo convencional, pues ¿qué va a pasar? Recuerden la primera diapositiva que hablaba José Manuel, vamos a perder competitividad y eso es lo que se está viendo, que cada vez las personas o las organizaciones que toman el camino convencional, que hacen el incremento salarial al fijo, que están pagando los bonos por generación de valor vía la nómina y que los planes de beneficios los vuelven transaccionales, pues hemos visto que ese plan de compensación pierde competitividad, porque al final todo eso es ingreso grabado, todo eso afecta a los topes, todo eso afecta a la renta y cuando el empleado ya va a revisar, al empleado no le importa, digamos que ese 100% que se denomina ingreso, salario, como lo queramos llamar, sino lo que de ese salario o de ese ingreso llega finalmente a su caja. Eso es lo que en realidad le importa al empleado. Y cuando hacemos el ejercicio final y ve que eso que le está llegando a su flujo de caja es más o menos lo mismo del año pasado sin incremento, o en algunos casos lo mismo que se ganaba hace 2 años antes de esta ley tributaria, pues obviamente digamos que esto genera muchos interrogantes para las áreas de talento humano. Entonces, si lo convencional no sirve, pues ¿cuáles son los caminos idóneos? Es los que podemos encontrar en esta diapositiva. A esto le están apostando las organizaciones en el 2025 y es a los temas de optimización fiscal, ya sea en el fijo, vía la flexibilización salarial, ya sea en el componente variable, vía los pagos por generación de valor, pero materializando la forma de recibir ese pago, los beneficios extralegales, reconvirtiendo lo que se pueda reconvertir aprovechando la normatividad tributaria, y ahorita vamos a ahondar, y un tema nuevo que no quiere decir que no es importante, miren, es un 6%, pero es que es un tema nuevo que nace de la ley 2277, que es los pagos en especie dentro de acuerdos colectivos. Vamos a nuestro primer punto, que son la flexibilización salarial en el componente fijo. Es muy importante que aquí tenemos, digamos que, dos caminos. Uno hacer es la reconversión, la que hace 23 años nosotros como Human Capital, digamos que incentivamos en las organizaciones, es la que más genera ahorro y es esos 100 pesos, hacer una reconversión en donde un 65% sea el componente salarial y un 35% sea el componente flexibilizado, que va a estar compuesto por unas alternativas, que es muy importante en este modelo. Y cuando nosotros los acompañamos a ustedes, siempre el modelo, digamos que Human Capital tiene un sello que es muy importante y es, ojo, tenemos que hacer un diagnóstico persona por persona para poder identificar de la población que usted quiere, digamos que implementar el modelo, cuáles personas, digamos que va a generar efectos positivos, porque digamos que hay una población que, digamos que está en los últimos 10 años en Colpensiones, que si no están cotizando por encima de los 25 salarios mínimos, pues digamos que el modelo, por su particularidad, pues no le conviene. Pero digamos que es importante hacer ese diagnóstico clave, que esto, digamos que tiene una pluralidad en la cobertura. Unos años atrás, en sus inicios, decía, no, es que esto sirve solo para los salarios integrales, que son los que declaran. Pero recuerden que de un tiempo para acá, esta población declarante ha venido creciendo y hoy en día ya estamos desde personas más o menos de 4 millones de pesos que ya tienen que hacer declaración de la renta sumando prestaciones y otros pagos que paguen las organizaciones. Entonces, hoy en día vemos que estos modelos de flexibilización salarial en el fijo no solo se implementan a los que ganan más de 10 millones de pesos, porque ustedes no pueden olvidarse que debajo de ese número hay personas de 8, 7, 6, 5, 4 millones de pesos que hacen declaración de la renta y que también pueden lograr una optimización vía el modelo de flexibilización salarial. Importante esto, digamos que también respetar el tema de los topes.
Cuando nosotros iniciamos a implementar estos modelos, no existía, digamos, que ningún tope. Empezamos flexibilizando una tercera parte del ingreso y, digamos, que ahí nos quedamos respetando siempre y velando por la racionalidad o proporcionalidad de los temas. ¿Qué es importante aquí? Ya existe hoy en día un tope del 40%, los cuales, digamos, que nosotros incentivamos que hasta un 35% de la remuneración se pueda, digamos, que flexibilizar. Importante, la no afectación de los aspectos colaterales. Clave, estos modelos de flexibilización salarial no solo tienen un beneficio en retención, sino también en la declaración de la renta. No tendría ningún sentido implementar un modelo que optimice la retención, pero que en la renta, digamos que si vaya todo como ingreso, porque estaríamos retardando el impacto tributario. No, estos modelos bajan retención, me mejoran mi flujo de caja mensual y adicionalmente en los temas de la renta. Y al final, digamos que estos son temas que tienen que ser personalizados, donde las personas puedan tomar la decisión de cómo estructurar ese 35% en alternativas que van orientadas a temas de consumo, a temas de ahorro, a temas de formación, temas de capacitación para el empleado o la familia, herramientas de trabajo que en su mayoría son alternativas y como lo hemos visto en otros espacios con ustedes, son alternativas que tienen beneficio tanto en retención como en declaración de la renta. Otra tendencia para que también la note, ¿qué están haciendo las organizaciones ahorita? También implementar la flexibilización vía el incremento salarial, que es importante. Miremos la cifra que les mostraba José Manuel al inicio de nuestra charla, del 6.2, que seguramente a marzo vamos a actualizarla, pero a hoy, digamos que el promedio de las organizaciones de nuestro gran estudio salarial va a incrementar el 6.2. Si usted hace un incremento del 6.2 al fijo y se lo hace una persona que hoy en día tiene una tasa de tributación de 2 dígitos, pues ¿qué va a pasar con el incremento salarial? Será absorbido por el impacto tributario y ese esfuerzo que está haciendo usted como organización, pues no se va a ver, digamos que no se va a ver reflejado en impactar la calidad de vida de las personas. Entonces también podemos tomar la decisión, dejamos la base salarial actual como está y empezamos a flexibilizar de aquí en adelante los incrementos salariales y con eso ¿qué logramos? Potenciar el incremento y protegerlo para que al final tenga ese impacto y ese esfuerzo que hace la organización se vea reflejado. El 52% de las organizaciones también hacen una materialización del pago vía estos bonos que pagan las organizaciones. Ya ahorita vamos a mirar el tema del variable, pero no hay nada más frustrante, lo hemos podido observar en este peregrinaje, para una persona que logró los indicadores que trazó la organización, aportó a los resultados del negocio, dio la milla extra. No hay nada más frustrante que al recibir ese pago pierda un 25, un 30% en el impacto tributario. Entonces, ahí la pregunta es, ¿ese esfuerzo valió la pena? Pues bueno, ¿qué pasa si nosotros tomamos la decisión de ese pago ahorita que en marzo se van a hacer muchos pagos por generación de valor? ¿Qué pasa si ese variable, más bien, o ese bono, lo doy opciones que bajo la norma tributaria, bajo la doctrina DIAN, puede, digamos, que tenga beneficio tributario y retención en la fuente y pueda hacer un tema híbrido donde yo pueda recibir una parte en dinero a mi caja y asuma el impacto tributario y otra materializarla, o por qué no, el mundo ideal, materializar el 100% del bono para que no me sumen retención, no me sumen temas de impuestos y pueda, digamos, que blindar 100% ese pago que me gane por generación de valor. Los beneficios extralegales, hemos hecho, digamos que también ejercicios con ustedes en donde vemos y hacemos una reconversión de algunos beneficios que son transaccionales, que están impactando los temas tributarios, los temas de declaración de la renta. Entonces, un ejemplo, encontramos un plan de beneficios donde existe un auxilio educativo que se lo consignan a la cuenta de nómina al empleado, pues le decimos a esa organización, venga, haga una reconversión, ese auxilio educativo, ¿por qué no aprovechamos el decreto 1013? Miramos los puntos que están sobre el decreto, hacemos la reconversión, pague directamente usted esto a la institución educativa, está teniendo, digamos, que la misma filosofía del beneficio, que es apoyar al empleado o a su núcleo familiar en estos temas de formación, pero tiene un beneficio tributario y no le va a impactar sus temas de retención y declaración. Entonces es muy importante que podemos hacer una reconversión de algunos beneficios transaccionales en pro de estos temas tributarios que están impactando tanto las personas. Y el 6% de las organizaciones, esto es algo nuevo, en la ley 2277, recordemos el 29 raya 1, los pagos en especie, en donde dejó un parágrafo que era importante.
oiga, todos los pagos en especie que estén acordados dentro de acuerdos colectivos no son ingreso tributario ni para retención ni para declaración en la renta para el empleado. Esto es muy importante. Nosotros el año pasado, alrededor de 45 organizaciones, hicimos reconversión, un embellecimiento de acuerdos colectivos. Digamos que en su mayoría fueron pactos, pero también hemos trabajado, digamos, convenciones en donde lo que hicimos fue revisemos qué tiene usted como beneficios y reconvirtamos algunos beneficios transaccionales en pagos en especie para que la gente se pueda ganar el beneficio tributario. Y en otras organizaciones, desde cero, ayudamos, obviamente no íbamos a fomentar el tema de la creación de un sindicato, pero sí, digamos que estructuramos pactos colectivos en donde tenía, digamos que dentro del paquete de beneficios, tenía pagos en especie con beneficio tributario. Entonces, miren que el camino convencional no es el camino que debemos tomar, sino las organizaciones le están apostando al 2025 desde el fijo, desde el variable y desde el mundo de los beneficios, caminos de optimización tributarias que están soportados por leyes, decretos y doctrinas DIAN que le permiten a las organizaciones mitigar este impacto tributario que están teniendo las personas y potenciar ese flujo de caja y ese esfuerzo que hace la organización por mejorar claramente la remuneración de nuestra gente. Entramos a otro de los puntos muy importantes, los pagos por generación de valor. Si ustedes recuerdan el año pasado en nuestro lanzamiento del gran estudio del mercado laboral, cuando nosotros mostramos el mundo de compensación total, el componente que más pesaba era los pagos por generación de valor, pesaba un 37%, o pesa, porque estas son proyecciones para el 2025. Y es que esa es la gran apuesta de las organizaciones. Oiga, quiero mejorar el ingreso de las personas, pero quiero impactar ese ingreso o mejorar ese ingreso de las personas que en realidad están impactando los resultados del negocio. Así variabilizo también mi costo, ¿cierto? Entonces, si a la empresa le va bien, a ustedes, a los que están alineados, a los que están montados en este barco y a los que están aportando, también les va a ir bien. Entonces, esto también es una gran apuesta que están haciendo las organizaciones. Uno, en potenciar sus pagos por generación de valor, si los tienen, traídos a valor presente y que vayan alineados al momento de la organización. Y los que no lo tienen, sin duda alguna, apostarle para generar y estructurar pagos de remuneración variable para potenciar esto. Miren esta gráfica tan importante y es... Nosotros unos años atrás pensaríamos que estos pagos por generación de valor, obviamente los comerciales tienen el mayor componente de su remuneración está orientada a las comisiones, la gerencia, digamos que el bono es un componente muy importante para atraer o retener, digamos que fidelizar estos cargos y sobre todo retarlos, pero miren esto, cargos que anteriormente era impensable que podían ser medidos y que podían incluirse pagos por generación de valor, ya hoy en día lo están. Cargos administrativos y asistenciales que hoy en día ya se perdió ese miedo a ser medidos, sino por el contrario, oiga, si yo puedo mejorar mi ingreso aportando a la organización, pues bienvenido sea, dígame cuáles son esas reglas de juego, cuáles son los indicadores y vamos a apostarle para mejorar ese impacto como tal. El 65% de las organizaciones cuestan con un modelo de generación de valor, es la tendencia y seguramente este 2025 ese número va a incrementar porque hacia allá digamos que van las organizaciones. Hay otros países que nos llevan años luz, pero digamos que ya como Colombia hemos podido, digamos que mejorar estos números, lo muestra la gráfica de la derecha donde involucramos más personas en estos ejercicios. El 32% de estas tienen esquemas de connotación salarial, es decir, que en su mayoría, el restante lo tienen de naturaleza no salarial. Y es que ya hay doctrina pero jurisprudencia en donde ya, digamos, yo puedo pactar estos pagos no salariales siempre y cuando sus indicadores sean corporativos o grupales. Y el 23%, también un dato muy importante, de las empresas lo poseen en acuerdos colectivos. Países como México, digamos que nos llevan ventaja, pero aquí ya hemos podido ver que en negociaciones colectivas también se incluyen estos temas de productividad para potenciar y que todos rememos hacia el mismo lugar en pro de la organización. Vamos a pasar alineado a este tema pues, de generación de valor. Vamos a pasar con María Paula para poder ver los temas de pagos por competencia. María Paula, bienvenida. Andrés, muchas gracias. Y bueno, efectivamente, como bien lo comentaba, hay un tema que es justamente el pago por competencias, en donde no podríamos decir que es algo nuevo. Sin duda, esto es algo que se viene trabajando desde hace varios años, pero la gran diferencia y lo que observamos a partir del gran estudio del mercado laboral colombiano 2025 es algo que tenemos que tener en el radar para todo lo que se concibe en el marco de la planeación salarial. Básicamente porque ustedes nos han venido oyendo decir que básicamente este tema de competencias
está brillando. Resulta que hoy en día podrían llegar a ser más importantes en todo lo que hace referencia al desarrollo y proyección del talento que otras variables que antes probablemente tenían un mayor peso. Por esta razón es que cuando hablamos de planeación salarial hay que tener en consideración este elemento, sin duda, con algunos temas importantes. Lo primero es que aquí estamos remunerando y pensando en la persona que ocupa el cargo, no en el cargo, y por eso es que no deberíamos tocar nuestra estructura salarial. Esto es algo que justamente muy alineado con lo que venía comentando Andrés en términos de remuneración variable, es móvil, es dinámico, las competencias pueden variar, el nivel de desarrollo de cada persona también es diferente, pero fíjense lo interesante aquí es que nos lleva a potenciar el desarrollo de esas habilidades desde diferentes perspectivas, incluso logrando una consolidación en lo que se denomina, por ejemplo, una gestión autónoma, una proyección y mejora en donde ya la persona incluso puede convertirse en un mentor de equipos de trabajo, de pares, en donde a partir del desarrollo de esas habilidades puede obtener mejores resultados. Y qué mejor que incentivarlo a través de un impacto en su retribución que ustedes ven partiendo de un salario en mediana, que es lo que concebimos como la estructura salarial. Lo que analizamos, digamos, desde la perspectiva del cargo, puede tener y evolucionar hacia una visión más hacia el desarrollo individual que puede ir creciendo y impactando su remuneración a través de un incentivo adicional que lo que nos permite además es acortar el cierre de brechas en materia de gestión de habilidades o competencias. Entonces, es importante tenerlo muy presente, aunque tímidamente ha sido adoptado por las organizaciones, justamente por ser el momento de brillar de las competencias y de las habilidades. Vemos que clarísimamente va a ser una tendencia en 2025 y por esa razón hay que tenerlo dentro del radar. Antes de entrar en el mundo de beneficios, toda nuestra información y los datos que hemos venido compartiéndoles parten de nuestro gran estudio del mercado laboral colombiano 2025 y por esta razón queremos robarles 60 segundos, no más que eso, para entregarles una información importante. Bueno, muy bien. Retomando la dinámica de todos los componentes que hacen parte de la planeación salarial, por supuesto que no podíamos dejar por fuera el capítulo de beneficios. Beneficios o facilitadores de vida, como realmente nos gusta llamarlos. Varios comentarios antes de resaltar algunas de las alternativas que claramente, digamos, han ido evolucionando o han ido desarrollándose de una manera diferente que ustedes ven claramente en la lámina que les estamos compartiendo. Primero, ¿para qué está hecho esto? Esto está hecho en esencia para mejorar la calidad de vida de hoy, si uno trajera valor presente, las razones de, y por supuesto para generar fidelización de talento. Digamos que si tuviéramos que definir la pepa del asunto, uno podría poner esas dos justificaciones de lo que puede ser un plan de beneficios. Ahora, teóricamente, ¿qué es lo que viene pasando? Que fueron planes de beneficios que se originaron hace muchos años, más en unos sectores que en otros, en algunos casos, digamos, con unos entornos muy diferentes a los entornos demandantes de nuestra fuerza laboral actual. Entonces, por supuesto, darle algo a todo el mundo, tratar de garantizar que tuviera una gran concentración en lo monetario,
eran muy subsidiados porque teníamos lotes con casas muy grandes. Bueno, la situación ha cambiado en muchos sentidos. Primero, hoy una organización tiene claro que esto lo hace para mejorar la calidad de vida y lo hace como un mecanismo adicional para generar, además del variable, fidelización o retención de talento. Somos de la teoría que el salario atrae, pero difícilmente es sostenible, digamos, esa vocación, esa intención de generar fidelización. Lo segundo, mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida, ¿qué ha cambiado? Que hoy hay un altísimo involucramiento de variables como las condiciones demográficas de las poblaciones, los entornos de afinidad, que ya no podemos llevarlo solamente al componente familiar. Por supuesto, una estructura en un equilibrio que claramente involucre lo monetario con lo emocional. Dentro de lo monetario, unas prioridades donde el consumo, que siguen marcando la pauta de lo que es la estructura, digamos, de los compromisos y de las erogaciones que hace un asalariado promedio, pero también, digamos, unos espacios importantes a la previsibilidad en temas de seguridad, el ahorro y la inversión. Ahorro, inversión y seguridad, digamos, en una participación diferente a lo que en una línea se podía llamar el consumo. Algo muy importante, digamos, la vocación más contributiva que subsidiada de las organizaciones, que se basa en dos razones elementales de sentido común. Una, de alguna manera, pues aprovechar la capacidad y el brazo que tiene una organización en términos de las economías de escala. Y segundo, las limitaciones que hay, no hay ya cheques en blanco para generar una previsibilidad de recursos y unos presupuestos, digamos, que sean claramente cuantiosos. En ocasiones, incluso en la misma dinámica de las intervenciones que estamos haciendo para, comillas, embellecer estos planes de beneficios o para crear unos nuevos, hay unas premisas que están directamente blindadas y asociadas al tema de la optimización y las eficiencias de los recursos que van a garantizar, entre otras cosas, la sostenibilidad. Pero hay también otro tipo de variables, cómo fomentar el ahorro en esquemas que sí podrían llegar a ser contributivos, como la coyuntura particular que vivimos, que vivió el mundo, pero que vivimos las organizaciones en el 2020, hicieron despertar a las personas acerca de la necesidad de apropiar una buena parte de los recursos en lo que sería claramente la previsibilidad en los temas que llamamos de seguridad. Cómo de alguna manera las organizaciones cada vez entienden que el concepto de cafetería en el acceso o el concepto de beneficios a la carta, pues es determinante. Es poco, digamos, sostenible y no genera en un tema que es tan emocional desde el punto de vista de la percepción que pueda tener alguien el hecho de tratar de darle a todo el mundo lo mismo. ¿Cómo podemos tener unos beneficios, como se ha ido migrando, que pueden cubrir, digamos, el global de la población, pero que podrían también ser distribuidos en una capa superior, ligada, por ejemplo, al tema de los resultados y las contribuciones? Casi una especie de amalgama entre lo que sería el tema de los pagos variables o de los pagos por generación de valor y, por supuesto, de la dinámica propia que claramente tendría que ver con lo que llamaríamos los resultados. Entonces, esos son los cambios más importantes, además de uno en el que existe mayor conciencia. Los beneficios y la posibilidad de pactarlos como no salarios fueron creados, ustedes lo saben, con la Ley 50 del año 90. Y eso estableció una herramienta muy poderosa para las organizaciones en la posibilidad de acordar que esos beneficios o que esos auxilios, pero llamémoslo, digamos, los facilitadores de vida tuvieran la connotación no salarial. Hoy sería prácticamente no sostenible, podría ser el comienzo de un desastre el intentar mantener o el intentar crear en una estructura nueva beneficios que por supuesto tuvieran la connotación no salarial. Y nos gusta hablar, cuando ya existe algo, en las políticas directas de empresa o en los acuerdos colectivos, de una reconversión o de una potenciación de esos facilitadores de vida que tienen un peso muy representativo en la dinámica propia
digamos, para este año. Creo que la estructura como tal está llegando a 1/3 de la compensación en el grueso, sin duda, del tema. Ahora, luego surgieron temas muy importantes, componentes nuevos asociados a la mejora de la oferta del empleado, a la marca empleador, y esto digamos que hace que brille toda esa estrategia y esa dinámica en la gestión de personas. Estos son como los principales beneficios, muchos de ellos seguramente en sus organizaciones en las que tengan habilitados los planes funcionan, pero lo importante y los que tienen estrellas son cambio que de alguna manera se le va dando a algunos temas. La alimentación sí, en la habilitación de los casinos, pero también, digamos, en poblaciones donde existen, por ejemplo, los casinos. Vimos hace poco 2 intervenciones en la zona industrial de Mamonal, en Cartagena, y el tema es cómo logramos a personas que, por ejemplo, por la movilidad en estructuras comerciales, no necesariamente tendrían la posibilidad de acceder al almuerzo en un casino, pues cómo podríamos buscar mecanismos equivalentes que de alguna manera generaran una condición de equidad. Fíjense que no es una condición de igualdad. La condición de equidad incluso ha llevado a ese concepto de beneficios a la carta, donde yo tengo la posibilidad de decir, oiga, ¿cómo logramos, digamos, buscando una unidad de valor que permita económicamente hacer comparable el cupo que tendría una persona, una población, un segmento de empleados de nuestras organizaciones en esa dinámica como tal? Este tema de los viajes ha adquirido un tema muy importante ligado a lo que Andrés comentaba. La ley fiscal 2277 vigente trajo un tema muy interesante para los acuerdos colectivos, y es en lo que también comentaba el doctor Rodríguez, el énfasis mayor que hemos puesto en la modernización, ¿por qué no decirlo?, en la potenciación, ¿por qué no decirlo?, de los acuerdos colectivos. Pues bien, una norma tributaria, fíjense, en el estatuto tributario, abriendo un espacio muy interesante para decir, oiga, algunos pagos bajo determinadas condiciones que se entregan a los asalariados no tendrían la connotación de un pago, digamos, salarial, y no tendrían la connotación de un pago tributario, cuando hoy existe una de las preocupaciones que se puso sobre la mesa ahora que tienen que ver con esa optimización fiscal. ¿Qué dice la norma? Pagos para compra de bienes y servicios. Chuleado. Pagos que cobijen al empleado y que cobijen a su entorno o a su núcleo familiar. Muy importante. Pagos que claramente no tengan una regulación específica en el estatuto tributario, en la jerarquía básicamente de una ley. Por ejemplo, no podríamos utilizar la alimentación tratando de hacerlo. Eso nos ha llevado a desarrollar de una manera creativa, en el marco estricto de lo que claramente está regulado, de unos paquetes facilitadores, lo que conoceríamos comercialmente como esos paquetes de todo incluido y digamos otras variantes, para que las organizaciones fomenten realmente en el contexto de calidad de vida y de mejora de la oferta de valor del empleado, la posibilidad de que sus núcleos familiares adquieran o retomen o habiliten la disciplina de tomar las vacaciones anuales, lo cual favorece a la organización en la medida en que no hay un cúmulo de pasivo vacacional que además termina siendo en el cálculo de las provisiones algo muy costoso cuando se está actualizando año tras año el salario y las vacaciones se liquidan sobre el vigente, pero que cumplan con la función social de promover el descanso. Entonces la organización podría pagar, digamos, un paquete de todo incluido y sus variantes, repito, de el entorno familiar en un descanso que va a tomar programado el funcionario Pedro Pérez. ¿Eso sería un gasto deducible? ¿Eso no constituiría ingreso laboral y tributario? La respuesta es sí. La posibilidad, por ejemplo, de habilitar algo que como beneficio con alivio tributario sería pagar el arriendo, escuchen, pagar el arriendo que tenga un empleado. Entonces, la compra de un bien, no. La compra de un servicio, sí. El servicio de arrendamiento, empleado en núcleo familiar, sí. No tiene una regulación propia, sí. Y además, digamos, establecería el que eso no tenga un impacto tributario. Eso ha llevado a un punto muy importante, que es, por ejemplo, la reconversión de algunos beneficios que típicamente eran muy taquilleros, las primas extralegales. Siempre lo fueron, las conocí hace 40 años en vidas pasadas
Claro que eran muy taquilleros, pero es que en esa época no constituían ingreso tributario. Entonces, la palabra mágica que salía del sombrero del mago es: esto es un beneficio, no tiene ninguna consecuencia impositiva. Cuando las leyes tributarias empezaron a cambiar, cuando se ha ido corriendo la condición de qué es ingreso tributario, prácticamente todo, a menos de que claramente y de forma taxativa se esté diciendo que algo no lo es. Y por supuesto, cuando además de eso, evidentemente se ha ido corriendo el muro de las personas que, entre otras cosas, paréntesis, en nuestra opinión, a la vuelta de la esquina todo el mundo terminará siendo declarante del impuesto de renta, pues recibir dos primas al año, la prima de vacaciones y la prima de Navidad, y si hay una tercera por por algún móvil, pues 3 salarios son el 24% de la compensación, que ya entrarían básicamente a ser parte no solamente del cálculo de las condiciones impositivas y de los gravámenes de las personas, y para quienes están en el método de retención en la fuente, en la base de los recálculos como tal. Entonces, es como si colocáramos en un vaso con agua un bloque grande de hielo que hace que claramente se desborde, entre otras cosas, de manera exponencial, como lo conocemos el tema. Todas las reconversiones que se han dado en el ámbito básicamente de movilidad, digamos, por las mismas formas colaborativas, por el trabajo desde casa, por el desarrollo comercial, porque el legal existía. Entonces, una alternativa de reconversión maravillosa que funciona en los esquemas de company car, que funciona en las herramientas de trabajo, por ejemplo, para las estructuras comerciales, que funciona como un beneficio, que funciona dentro de las alternativas que Andrés Rodríguez planteaba en el ámbito de flexibilización salarial, están dadas, por ejemplo, en la reconversión de esos modelos a través del renting, no del leasing, del renting. Limpio tributariamente, concepto de flotilla, no es ingreso tributario. En el valor del canon se empaqueta en un carro nuevo SOAT, impuestos, matrículas, seguros y mantenimiento, un gasto deducible para la organización, no compromete los estados financieros, porque quien tiene que activar y depreciar ese vehículo es evidentemente el dueño de la compañía de renting. Ya no tengo el chicharrón de que si la persona se va, entonces ¿qué hago yo con ese carro si mi negocio no está en lo parqueado en el garaje de la sede de mis operaciones, sino que simplemente lo puedo devolver? Y eso cambió totalmente la estructura de una alternativa que estaba regulada con un arrendamiento puro y simple. Oiga, coja su vehículo o coja sus dos vehículos o coja lo que tenga como activos que no puede utilizar necesariamente por limitaciones, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, no la única, de pico y placa, donde tiene que estar pagando impuestos, donde tiene que estar pagando SOAT, donde tiene que estar pagando seguros por vigencias anuales, así el tema no se utilice como tal. Aquí, digamos, es una modernización. Salga de esas latas, coja los recursos, aplíquelos a algo que pueda tener un mayor impacto, que puede estar en una solución hipotecaria, que puede estar en una solución de ahorro y demás. Todo lo que tiene que ver con los temas de educación, que digamos con la apertura de ese decreto del año 20 que mencionaba Andrés, el 1013, pues abre realmente un tema muy interesante para generar, digamos, la posibilidad de, a través de los créditos condonables, no todos los créditos son condonables desde el punto de vista tributario, generan, digamos, una no deducibilidad del gasto, aquí no, es algo diferente en el 1013 y generan la condición de un ingreso que aquí tampoco desde el punto de vista del 1013. Ahora, ¿quién no tiene necesidades, excúsenme, de educación? Para sí, en una maestría, en un estudio superior, en el perfeccionamiento de un idioma, donde podría estar subsidiado por la organización, pero la parte que no esté subsidiada, pues siempre se va a pagar a través de un descuento de nómina. Entonces, dejarles el mensaje, estos son los porcentajes en nuestra encuesta, en nuestro estudio 25 del mercado laboral colombiano, en la participación de esas 1000 empresas, pero lo relevante es que hay mucho para hacer, que esto no genera un sobrecosto, que cualquier cosa que esté pactada como beneficio, claramente, digamos, no tiene sobrecosto en la estructura para fiscalidad y demás, porque al no ser salario, que entra, por supuesto, en la dinámica de la RC93, que cuando se trata de beneficios que coincidan con la posibilidad de ser gastos operacionales, como el tema del renting, no entran en la ecuación de la 1393, lo cual claramente nos da un espacio mayor y que por supuesto
podríamos hacer una magnífica, magnífica propuesta que generaría en términos también de competitividad, ojo con eso, de competitividad, una dinámica totalmente diferente. Sí que le hemos metido la muela al tema de los acuerdos colectivos para embellecerlos. Los acuerdos colectivos, digamos en promedio, excepto aquellos que hayan evolucionado, pues algunos pueden ser obsoletos, algunos fueron creados para momentos y entornos diferentes, algunos tienen una gran concentración de alternativas que están centradas solamente en lo monetario, no necesariamente garantizan la equidad, ojo que no la igualdad, la equidad en el acceso por condiciones de elegibilidad de algunos, no necesariamente responden a la realidad de la fuerza laboral hoy, que no solamente, digamos, ha tenido una transición por aspectos tan importantes como el componente generacional, sino tan aspectos tan importantes como el sentido, digamos, de valía sobre lo que podría ser la calidad de vida expresada en lo que para cada quien represente. Y por eso es un tema en el que propiciamos, eso no es novedoso, pero sí que lo hemos acentuado, el concepto de que cada quien sea copartícipe en la escogencia de su propia estructura de facilitadores de vida, que es el concepto de cafetería o que es el concepto, por supuesto, de lo que llamaríamos los planes a la carta. María Paula va a centrar los minutos restantes en la dinámica propia de lo que es hoy uno de los aspectos más relevantes ligado a lo que hace 15 años llamamos, cuando fuimos pioneros de eso en Colombia, el salario emocional. Gracias. Así es, José Manuel. Sin duda, cuando hablamos de planeación salarial, no podríamos dejar de lado una pieza fundamental en toda esta estructura y es justamente el salario emocional. Lo que sorprende todavía un poco a partir de los hallazgos del gran estudio es que básicamente a pesar de su relevancia, de que clarísimamente es una tendencia en crecimiento que hoy impacta a las diferentes generaciones que hoy hacen parte del entorno organizacional, todavía vemos en bastantes organizaciones prácticas aisladas, prácticas que pierden valor justamente porque no le damos la relevancia suficiente en el marco de una estrategia retributiva. Y esto es muy importante porque sin duda tienen un peso muy representativo hoy dentro de la estructura de beneficios. Cada vez el portafolio se convierte en una alternativa más robusta y de mayor impacto frente a las expectativas y prioridades que venía comentando José Manuel, y por esa misma razón es que se vuelve también cada vez más importante darles toda la estructura del caso para que realmente se perciba como parte de esa oferta de valor al empleado y que de alguna manera se valore cuando tenemos la posibilidad de comparar y de entender cómo estamos frente al mercado. Aquí entonces es importante dentro de nuestro ejercicio de planeación que veamos hacia dónde orientar ese portafolio. Vemos un crecimiento importante en desarrollo profesional, digamos que esto es una más que evidente prioridad de la fuerza laboral actual frente a lo que significa tanto desde la perspectiva técnica como comportamental, el desarrollo de esas habilidades y cómo empezar a proyectar esto dentro de la organización, en un crecimiento sostenido que se puede traducir en una movilidad interna, en planes de carrera, en planes de sucesión, que también es otra clarísima tendencia en aumento, siendo las organizaciones cada vez más conscientes de lo que significa garantizar la sostenibilidad y continuidad de los negocios en un marcado relevo generacional. ¿Cómo vamos a preparar a nuestra fuerza de trabajo para que efectivamente estén listos para asumir las posiciones que sean del caso y que partamos justamente de una preparación adecuada? Entonces, la vinculación de estrategias de desarrollo profesional dentro de un esquema de salario emocional, en ese crecimiento en donde en un 2025 se proyecta en una participación dentro de las empresas de un 85%, más que prioritario dentro de nuestro ejercicio de proyección para este año. Calidad en el empleo permanece, digamos que con un 80%, también un alto nivel de utilización, pero ahí también tenemos que empezar a ser innovadores, diferentes frente a las políticas y prácticas que podemos estar ofreciendo. Cuando hablamos de calidad en el empleo, sin duda una prioridad todo lo que tiene que ver en prevención en salud, una participación del 57%, actividades de cultura y ocio también muy interesantes a la hora de lograr esa cohesión
y esa integración a partir de temas afines o comunes que nos permitan crear redes de relacionamiento internas y que potencien la cultura. Todo lo que está relacionado con el acompañamiento emocional, también una tendencia en crecimiento, sobre todo porque veíamos cifras interesantes que nos definen que básicamente un 85% de los empleados afirman que los problemas de salud mental se incrementaron en el último año y que eso de alguna manera incide de forma directa en la gestión del desempeño. Otros de pronto más fáciles de implementar, descuentos en productos, temas de reconocimiento, absolutamente importante. Una de las principales razones por las cuales las personas abandonan una organización es por la falta de reconocimiento formal e informal. Veíamos desde la perspectiva variable un camino para hacerlo, pero tenemos otras alternativas en donde brindándoles herramientas a nuestros líderes podemos fortalecer, potenciar este frente de reconocimiento. También algo que viene teniendo una participación mayor, las actividades o iniciativas relacionadas con las mascotas, algo que también ha venido cambiando en el tiempo, no solo porque resulta muy importante para la gente, sino porque la oferta que tenemos en el mercado de alternativas relacionadas con este tema también es cada vez mayor. Flexibilidad temporal y espacial, algo que nosotros preveíamos iba a tener un crecimiento sostenido, vemos que se detuvo un poco este año y esto sí debemos hacer un llamado importante porque aunque algunas organizaciones tomaron la decisión probablemente de echar para atrás algunas iniciativas asociadas con el trabajo híbrido, con el trabajo en casa, definitivamente están cometiendo un error bastante importante porque están perdiendo talento clave para las organizaciones, para quienes no hay posibilidad de dar un giro, donde el trabajo híbrido, donde esa posibilidad de ser altamente productivo independientemente de la hora o del lugar donde se esté gestionando su labor es fundamental. Entonces, no nos echemos de para atrás, más bien evaluemos cómo empezar a vincular otras iniciativas que diferentes también al trabajo híbrido nos permiten llegar a otras poblaciones que seguramente requieren de la presencialidad. Estamos hablando de bancos de tiempo, estamos hablando de días adicionales de vacaciones, tiempo comunitario, día de cumpleaños, flexibilidad horaria que es más que útil justamente para poder ofrecer esas opciones a toda la fuerza laboral. Servicios de apoyo a la familia sigue creciendo, un impacto enorme en lo que tiene que ver con fidelización del talento. Básicamente para más de un 80% de la población resulta de mayor impacto todas estas alternativas que podrían llegar a impactar a su núcleo de afinidad que las que simplemente llegan solo a los empleados. Entonces ahí también hay que ponerlo en el radar, iniciativas relacionadas también con salud, actividades culturales, asesorías en donde podamos aprovechar incluso ese capital interno para poder expandir estos temas de formación a todos los segmentos y sus familias, redes de afinidad, eso que mencionábamos de intereses comunes, pero no solo con los empleados, sino con las personas que están cerca, convenios, formación, ferias de emprendimiento, que es una iniciativa también que ha venido cobrando fuerza cada año, justamente porque a partir de esa coyuntura que tuvimos en 2020, pues salió a relucir justamente esa importancia de tener asegurado de pronto un recurso adicional y por qué no aprovechar ese conocimiento que tenemos como organización para darle forma a esas iniciativas de emprendimiento de nuestra gente y sus familias. Y un componente de diversidad e inclusión que definitivamente tenemos también que tener como foco este año en todo lo que hace parte de esa oferta de valor porque va a ser determinante. Diversidad, equidad e inclusión, un concepto que también abre paso a iniciativas diferentes, muy asociadas a formación en diversidad e inclusión, entender esto qué significa, a políticas asociadas con colectivos específicos, incentivos también relacionados con un liderazgo inclusivo, pero para nosotros lograr eso tenemos que partir de entender qué significa esto en nuestra organización, de cómo crear ambientes donde la diversidad de ideas, la posibilidad de aportar en términos de innovación pueda venir de cualquier lugar, de cualquier nivel organizacional, que es la posibilidad también de generar espacios de co-construcción, resulta supremamente interesante y nos va a proyectar justamente una organización cada vez más diversa e inclusiva, un tema que, como les decíamos, va a marcar tendencia en este 2025.
Definitivamente teníamos que hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con desarrollo integral, porque al hablar de planación salarial, hablar de una oferta de valor integral, este es un componente que definitivamente nos va a permitir ir un paso adelante en materia de fidelización. Y aquí tenemos que lograr un equilibrio entre todo lo que tiene que ver con esa formación técnica, en donde definitivamente seguimos viendo que las organizaciones están focalizadas, fíjense ustedes, un 61% de las compañías consultadas mantienen sus iniciativas de formación alrededor de los componentes técnicos, pero empieza a crecer y a tener una mayor visibilidad todo lo que tiene que ver con formación de habilidades. Y recuerden que ahí en nuestros ejercicios de desarrollo tenemos varias corrientes por las cuales podemos avanzar en un desarrollo, en el crecimiento natural de las personas, pero también empezar a mirar hacia la posibilidad de un crecimiento horizontal, transversal, que permita habilitar nuevas rutas de crecimiento en la organización. Eso definitivamente va a permitir que, a pesar de tener estructuras muy planas, la gente tenga la posibilidad de visualizarse a largo plazo con nuestra organización. Componente de fidelización, evitar que la gente se vaya y mire hacia otros sectores en donde esa movilidad pues cada vez es más suprasectorial, pues qué mejor que se proyecten de verdad en el largo plazo con nuestra compañía. Desarrollo de líderes, conocimiento a disposición de la gente para crear verdaderos entornos de aprendizaje. Esto es una variable que sin duda va a sumar significativamente en esa oferta de valor al empleado y que nos va a permitir no solo impactar en la productividad, que es una clarísima prioridad para cualquier tipo de organización, sino también ser más innovadores en materia de negocio, algo que definitivamente va a incrementar nuestras posibilidades de crecer, de proyectarnos como organización en un mercado también cada vez más competido. Todo esto que hemos visto hasta el momento, hablando de planeación salarial, no tendría ningún sentido si no lo articulamos y no le vinculamos otros componentes que resultan ser muy importantes a la hora de posicionar esa propuesta de valor, a la hora de realmente llevar a otro nivel ese componente de fidelización, de atracción de talento clave, que es el fin último de una correcta, adecuada y asertiva planeación salarial. Lo primero es que siempre tenemos que ver esto como una propuesta integral. Muchas veces cometemos el error como organizaciones de quedarnos en el plano puramente económico, en definir correctamente nuestra estructura y ser competitivos en este nivel, pero se nos quedan de lado otras variables que definitivamente resultan de muchísimo valor para la fuerza laboral con la que estamos trabajando actualmente. Por eso es que hay que unir todas las piezas del rompecabezas, mostrar esto desde una perspectiva integral para que efectivamente cada una de las personas que hacen parte de nuestra organización le den el valor necesario a todas las piezas que componen esa oferta de valor. Lo veíamos desde un punto de partida que efectivamente es todo lo salarial, pero hay que sumar esos componentes de variables, esos mecanismos de optimización, esos elementos asociados a un incentivo que permita cerrar las brechas en competencias, todo este componente de beneficios y salario emocional para que al final, cuando yo sume todas esas piezas, vea una foto lo suficientemente robusta que me permita realmente sentirme satisfecho frente a las expectativas que puedo tener en mi oferta de valor. Lo segundo es que, por supuesto, todas esas propuestas deben basarse en ese concepto de equidad, de inclusión, ver los diversos colectivos, entender que esto tiene un componente cada vez más de personalización, que así sea más exigente, por supuesto que sí, nos demanda entender con quién estamos trabajando, entender esos momentos de vida, saber exactamente cuáles son esas prioridades, expectativas que han cambiado sustancialmente en los últimos años. Lo que probablemente hace, no sé, 10 años hacíamos para todo el mundo, hoy ya no nos funciona. Cada vez tenemos que aplicar más criterios de mercadeo a la definición de una propuesta de valor. Porque le estamos hablando a personas, estamos hablando a momentos de vida diversos y tampoco podríamos llegar a caer en las generalizaciones que en algún momento también de la vida nos marcó y fue establecer generaciones en donde asumíamos que tenían las mismas necesidades. Sí, nos puede ayudar a entender un poco más esa etapa de la vida por la cual están pasando, pero tampoco podemos quedarnos tranquilos con eso. Porque si asociamos no solo momentos de vida, sino conectamos esto en un verdadero análisis de datos que me permita entender cuáles son
las expectativas de una persona que está aportando mayor valor a mi organización, con resultados contundentes en una evaluación de desempeño, en donde está teniendo un crecimiento sustancial, donde su interés por formarse, por capacitarse, por seguir creciendo, no solo en su ruta natural, sino en la posibilidad de aportar en otros frentes, ahí es donde voy a poder tener una oferta de valor realmente construida a la medida y me va a permitir fidelizar el talento que realmente está construyendo valor para mi organización. Entonces, al combinar el entender que tengo diversos colectivos, que tengo que crear ofertas de valor que me impacten en cada uno de ellos y lograr esa segmentación y personalización, no solo en la oferta, sino en el mensaje, esto va a permitir realmente llegar con mayor asertividad y con una propuesta de valor realmente inteligente a los diversos colectivos. No podríamos dejar de lado, y lo mencionamos en alguno de los frentes de salario emocional, el componente de reconocimiento. Este reconocimiento, lo mencionábamos, puede venir de diferentes aristas, perspectivas. Hay que capacitar a nuestros líderes para que sean ellos quienes guíen el ejercicio de reconocimiento en el día a día, que no se nos quede solamente en un modelo de reconocimiento a fin de año, que no se nos quede solamente en un plano de remuneración variable. Hay muchas formas en las cuales podemos entregar un incentivo a nuestra gente que empiece a promover una mayor generación de valor que va a trascender básicamente para la gente que recibe este reconocimiento, pero también para la organización que lo va a ver directamente reflejado en sus resultados. Y la última ficha, la que definitivamente consideramos es ese pegante que une todas las piezas, que al final se vuelve en ese hilo conductor, que nos permite además impactar directamente en un concepto que no ha perdido vigencia, que por el contrario hoy se vuelve más importante que nunca, marca empleador. Ese pegante que nos va a permitir conectar cada uno de estos cablecitos se llama la comunicación. Una comunicación que definitivamente pierde vigencia si nos quedamos en las carteleras, si nos quedamos en los correos electrónicos, si pensamos que efectivamente lo que hacemos a través de estos canales es suficiente. Y nos lleva a pensar más en una comunicación basada en la experiencia, una comunicación para el cambio, una comunicación que se enmarque no solo en esas áreas directamente responsables o que considerábamos eran directamente responsables por este elemento, sino una comunicación en la que cada una de las personas que hace parte de la organización la asuma como propia. Desde los líderes, en su gestión e interacción permanente, transmitiendo un mensaje de una propuesta de valor integral, transmitiendo y orientando esa marca empleadora a lo que queremos posicionar como organización, siendo muy consciente de su rol como guía ante un equipo de trabajo en donde, claro, las iniciativas pueden provenir de gestión humana, pero definitivamente quienes lo mueven en el día a día y a partir de una comunicación eficiente son nuestros líderes. Entonces, empecemos a ver esto desde una perspectiva distinta. Ahí sí que podemos innovar, ahí sí que no hay excusa que valga para ser cada vez más disruptivos, para llevarlo esto a un plano donde definitivamente ese viaje que hemos construido desde el primer minuto de este webinar hasta el momento, pues realmente sea memorable para nuestra gente, en donde cada una de las cosas que hagamos, por pequeñas que puedan ser inicialmente ante los ojos, realmente tengan una trascendencia mayor, un impacto no solo en la organización, sino en la gente que estamos vinculando, en la gente que queremos que permanezca en el tiempo y que realmente nos genere un valor diferencial en los resultados que como organización queremos construir. No podríamos hacer una planeación salarial adecuada si esto no conecta con los objetivos que tenemos como negocio, y articular esas piezas y conectar esos mensajes dependerá básicamente de hacer una comunicación estratégica de principio a fin. Segmentar las audiencias, entender a quién estamos comunicando, saber que hay diferentes momentos de verdad para hacerlo, siempre ser relevantes en nuestro mensaje, entender además que incluso hasta los mismos canales han cambiado, tenemos que empezar a alternarlos, a entender que seguramente para unas nuevas generaciones lo que hagamos a nivel de las redes sociales, a nivel de una comunicación mucho más oportuna, no esperar simplemente a que si tenemos un boletín que sale mensualmente, perdamos la oportunidad de comunicar algo que es muy relevante en el momento. Para eso tenemos entonces
todas las herramientas, todas las alternativas, todas las posibilidades para empezar a darle una proyección a esa marca empleador que al final nos va a permitir ser mucho más visibles como organizaciones en el mercado laboral. Sabemos que cada vez es más complejo conseguir a las personas que necesitamos y este va a ser una herramienta absolutamente poderosa para lograr ese objetivo. Entonces, con esto, pues simplemente dejarles el mensaje que tenemos muchos caminos, muchas oportunidades para marcar una diferencia en este 2025 que va a ser absolutamente retante en materia de talento. Una fuerza laboral cada vez más consciente, cada vez más exigente, un mercado laboral cada vez más abierto en términos de la información que ofrece para su gente, mucho más transparente en términos de esas ofertas de valor que son cada vez más integrales. Entonces la competencia no está fácil, pero en la medida en que tomemos cada uno de estos elementos, lo hagamos propio, lo hagamos parte de la cultura, lo comuniquemos adecuadamente, integrando todas estas variables que van a sumar, seguramente también vamos a lograr marcar esa diferencia. Esperamos haya sido de enorme valor para ustedes todas estas herramientas, que las pongan en práctica. Y los dejamos finalmente para cerrar nuestro espacio de hoy con una información importante y esperamos verlos en nuestros próximos encuentros para seguir compartiendo información de valor con ustedes. Un excelente día para todos. Muchas gracias.